del Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan, de la materia de Desarrollo Sustentable, el equipo está conformado por José Jimeno Jiménez Romero, José Armando Pérez Cid, Miguel Eduardo Flores Casanova, Karina García Pérez, Juan Carlos Parra González, José Martín Pérez Egante. Yo voy a hablar de métodos de precios edómicos. El método de precios edómicos es el primero de los métodos de referencias relevantes, basados en mercados ya existentes, es el de los precios endómicos. Origen y evolución del método de los precios edómicos. Las primeras aplicaciones del método de los precios edómicos datan de los años 20 del siglo pasado en los Estados Unidos. Se utilizó originalmente para estimar el valor de la propiedad agraria en función de fertilidad, suelo, distancia a la ciudad, el mercado, valor de la construcción, etc. Precios hedónicos. Los métodos de los precios hedónicos buscan valorar económicamente los cambios de los servicios ecosistemáticos a partir de la información disponible sobre los precios en mercados asociados. Bajo el presupuesto de dicho precio dependen las características de bienes y servicios. Por ejemplo, todos los bienes inmuebles se realizan de acuerdo a precios hedónicos, de acuerdo a sus condiciones, características, su estado. Por ejemplo, cuando compramos un auto, en qué modelo es, qué condiciones, qué estética. Eso es uno de los ejemplos que puedo mencionar. Precios hedónicos propiedades. A través de este método se busca estimar el bienestar derivado de las características ambientales de un ecosistema determinado, que influye de manera directa en los precios de mercado o un bien. Como mencionaba, se busca evaluar la forma de ese bien de acuerdo a las características, ubicación, condiciones, y esto se realiza para lo que conocemos como un avalúo de cierto bien. Este método se usa principalmente para valorar las comunidades ambientales que afectan los precios de las propiedades inmuebles. La teoría económica detrás del método se basa en el que el precio de los bienes que se trazan en el mercado dependen directamente de las características del producto, ya habíamos mencionado. Por ejemplo, el precio de una casa depende del tamaño, el número de habitantes, vecindario, distancia, centro comercial, distancia a los colegios. Cuando nosotros adquirimos una casa de Infonavit, por un ejemplo, nos checan nuestra edad, checan la ubicación de la casa, si es de un piso, dos pisos, un departamento, la zona si es en zona urbana, zona industrial, si hay escuelas. Eso es lo que conocemos como una plusvalía y eso va generando un incremento de ese bien o de esa casa o departamento. Ejemplo es el que ponía de una casa. Es el método en el sistema del valor marginal de un servicio ecosistemático o característica ambiental de un grupo de personas, en particular los compradores. Al momento de relacionarnos a las características ambientales del valor de un bien, manteniendo las características no ambientales constantes, cualquier diferencia en el precio puede ser atribuido a las diferencias de calidad del medio ambiente. En cambio, el precio del bien como consecuencia del cambio marginal en la característica ambiental se denomina el precio denómico. Tenemos una tabla donde están los métodos de valoración. Está el mercado de la existencia, el mercado construido y sin mercado. Observación directa y observación indirecta. En estas tenemos características como precios del mercado, valoración contingente, ranking contingente, mapa de curvas de indiferencia, juegos o asignación, evaluación. Observación indirecta. Costeo del viaje, precios edológicos, costeo del viaje, hidroetológico, precios edológicos, sin mercado, help. Tengo un ejercicio, lo voy a dictar, es
Hallar el impacto ambiental en términos monetarios según la percepción social, el aumento de la comunicación atmosférica debido a las emisiones de la nueva instalación, que aumenta un smog de número de región de 100.000 familiares por 2 partes por millón. Y tenemos la solución, que primero es hallar el lugar mediante el registro del valor medio implícito. Después, como punto, es continuar, se halla la explotación del valor de 2 partes por millón, es decir, 3.000, es decir, 3.500.000 unidades partes por familia ante la variación de 2 partes por millón. Finalmente se estima el valor por las 100.000 familias, es decir, 35.000 millones. Bueno, profesora, eso es todo. Como conclusión de este método, el método hedónico define el precio de cualquier bien de acuerdo a sus características, ubicación, zonas conurbadas, y esto lo observamos más en adquirir bienes, ya sean autos, terrenos, casas. De acuerdo a la ubicación, la zona es el costo del bien. Eso es todo. Valor de los servicios ambientales. Los bienes y servicios ambientales pueden ser valorados de forma económica que permita fácilmente comprender y estimar los beneficios que ofrecen. Los bienes y servicios ambientales son a menudo desconocidos por la población. Hay personas que las consideran como procesos permanentes en el tiempo. Esto quiere decir que existen personas, humanos o grupos sociales los cuales consideran que va a haber un momento, no consideran que va a llegar un momento en el que se extingan, sino que ellos siguen consumiendo, consumiendo y consumiendo, o incluso esas personas o grupos sociales son los que se encargan de la comercialización y sobreexplotación de los recursos naturales no renovables, como lo es el agua, la madera y ese tipo de recursos naturales no renovables. Un ejemplo claro es la conservación de un bosque. Nosotros como personas o las personas que vivan cerca de un bosque, al conservarlo, obtienen lo que es aire hasta cierto punto puro y limpio, eh, lo que es flora y fauna, ya que ellos pueden ir a sembrar, pueden crecer ahí sus animales y sin ningún problema. También obtienen lo que es agua limpia, ya que pues existen manantiales cerca de los bosques y es un beneficio para las personas que viven cerca de los bosques o de todo ese tipo de lugares. Método de costo de viaje. Su origen y evolución. Esto se originó a finales de la Segunda Guerra Mundial. El Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos encargó un estudio sobre cómo estimar el valor del uso de los espacios que gestionaba. El método de coste de viaje zonal. Este método más que nada fue el primero en desarrollarse. Relaciona coste de desplazamiento con proporción de visitantes procedentes en cada zona predefinida, que sería ABC. El método de coste de viaje individual relaciona con este número de visitas que los individuos realizan por unidad de tiempo, ya sea por un año. Las ventajas es que se basa en comportamientos reales, no suele ser muy costoso y no suele requerir mucho tiempo. La limitación es que solo permite evaluar impactos de bienes públicos y locales y solo refleja valores de uso. Es un ejemplo de la aplicación que es el Parque Nacional. Aquí aparecen todos los datos. Lo de las tablas que aparecen, que es coste de ida y vuelta del parque, los números de visitantes, los habitantes y el porcentaje de habitantes. Lo de las entradas, número de visitantes de la muestra, una representación, y esto es el resultado, que sería 7 millones de dólares. Contingente es una de las técnicas, a menudo la única que tenemos para estimar el valor de los bienes, productos o servicios para los que no existe mercado. Pues bueno, se trata de simular más que nada un mercado mediante encuestas a los consumidores potenciales. A estos se les pregunta por la máxima cantidad de dinero que pagarían por el bien si tuvieran que comprarlo.
¿Cuál es la aplicación de este método? Pues bueno, la aplicación de este método va desde la utilidad de, pues bueno, es muy variada, va desde la administración que necesita evaluar la iniciativa que propone, hasta las organizaciones preocupadas por el medio ambiente que desean saber el valor pues social del patrimonio natural, o pues bueno, también los tribunales que deben imponer sanciones económicas a quienes causen daños a los bienes colectivos. Un ejemplo de este método, pues bueno, es el lado público y social del agua. ¿En qué consiste? Pues bueno, es una forma útil de agregar el valor individual que crearía invertir en un proyecto público, por lo que en el momento de hacerlo, la evaluación del proyecto, se puede hacer pues la relación costo-beneficio utilizando la valoración. Profesora, compañeros, yo les voy a hablar del método de costos evitados. Bueno, para empezar, el método de costos evitados es un método que determina el coste para evitar un efecto ambiental que sea perjudicial para las personas o para su entorno. Esos costes reflejan la cantidad que las personas están dispuestas a pagar para eludir esos efectos de contaminación, ya sea del agua o del aire, pero al mismo tiempo actuar sobre el medio ambiente para tratar de evitar esas posibles enfermedades y así evitar unos futuros costes médicos. Bueno, en este método existen 3 puntos importantes. El primero es un bien ambiental forma parte de la función de producción de un bien o servicio normal. El segundo, se hace necesario saber cómo afecta un cambio en la calidad del público al rendimiento de otros sectores en la producción de un bien privado. Y el tercero, función dosis-respuesta, suministran información sobre cómo. Bueno, y un ejemplo es de este método sería la producción de aluminio, donde se producen emisiones de flúor a la atmósfera. Estas emisiones tienen un impacto negativo sobre la ganadería, pues el flúor es llevado a través de la lluvia a los suelos aptos para el rendimiento natural de la producción de leche o ya sea carne. Este es un ejemplo típico de relación dosis-respuesta, ya que aquí se muestra cómo afecta al receptor. Ya en este caso es, digamos, el pasto o los cultivos. Por la calidad del medio ambiente, en este caso sería pues el aire o el agua o el suelo. Y en consecuencia, un medio de producción es en lo que está afectando. Y eso es básicamente el método de costos evitados. Métodos de valoración económica de servicios ambientales. La valoración económica de bienes y servicios ambientales responde a un proceso de naturaleza compleja, dada la singularidad de las interacciones entre los conjuntos de factores que en ella intervienen. Para eso tenemos 4 métodos: métodos de costos inducidos, método de costo de viaje, método de precios hedónicos, método de valoración contingente. El método de costos evitados es utilizado para evaluar los diferentes valores de uso, directo, indirecto y de opción. Con este método es posible cuantificar la disposición que se tiene para incurrir en determinados costos con el fin de evitar el daño causado por la degradación del medio ambiente. El método de costos de viaje consiste en el análisis de la demanda por una determinada actividad de recreación directamente vinculada a un recurso natural. Método de precios hedónicos. Este posibilita la medición del precio implícito de un recurso natural a partir del precio de un producto dotado de un valor del mercado. El método de valoración contingente.
En ese son utilizadas las preferencias declaradas para la valoración económica de un recurso natural. A diferencia de otros métodos, este permite una valoración más amplia, así como la creación de mercados hipotéticos simulados, basados en el concepto de la disponibilidad a pagar, la disponibilidad de aceptar o ser compensado por un daño o servicio ambiental.